Muy buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Buenos días, Eh, profesor. Estábamos estudiando a Hans Kelsen. A ver, ¿quién me cuenta algo de Hans Kelsen? ¿Qué es lo que recuerdan de Hans Kelsen? Nada. ¿Mm? Que era Nada. un filósofo que nació Un- en Praga, sí, un vivió teórico del derecho. Teórico del derecho. Bueno, pero no teórico importa. del Vaya, un derecho, filósofo que... que bueno, nació en Praga, vivió después en Viena. Cuando llegó en la época nazi se tuvo que mudar a Estados Unidos. Había empezado siendo formalista y después se fue abriendo la realidad jurídica. Eh, ¿Qué más? Bueno, que vino a Argentina, se peleó con Cosio, no volvió nunca más. Y Bueno, bueno, terminó falleciendo después allá en Estados Unidos. bueno, muy bien. ¿Ves cómo sabes? Muy bien. Bueno, eh, Kelsen procuró, yo creo que se lo he contado a ustedes, pero no lo recuerdo bien, procuró hacer una doble purificación, y esta doble purificación no se la detallé, me parece, porque no hubo tiempo. Kelsen lo que hizo es apoyarse en la división kantiana entre ser y deber ser, y dijo que el derecho es un deber ser, con lo cual lo excluye del terreno de la causalidad y lo coloca en el terreno de la imputación, o sea, de lo que debe ser y no de lo que es, de lo que tiene que ocurrir, debe ocurrir, mejor dicho. Con esta división separa las disciplinas predominantemente causales de las disciplinas de la imputación. Y entonces, entre las disciplinas causales, donde hay una relación de causa y efecto predominante, incluye, por ejemplo, a la historia. En cambio, el derecho no cuenta cómo fueron los hechos o cómo serán los hechos, sino cómo deben ser los hechos. O sea que se ocupa de relaciones de imputación. Por ejemplo, si ustedes le cuentan a alguien sobre un homicidio, la persona le puede preguntar cómo ocurrió y decirle, bueno, lo mató porque no lo quería y ahora va a ir preso. Si este es el nivel de razonamiento, lo mató porque no lo quería, causa, y ahora será preso, efecto, está hablando de algo que no es derecho. El derecho toma hechos, pero les adjudica una consecuencia que debe ser. En cambio, si la persona dice, si mató, debe ser presa, entonces sí está en el terreno de la imputación y se acerca al terreno jurídico. Pero supongan ustedes que se lo diga una persona en el sentido de que quien ha matado ha hecho algo malo. Si quien ha matado ha hecho algo malo, entonces le va a venir un reproche, diríamos, espiritual. Ese reproche espiritual no es jurídico. Es jurídico si la imputación tiene una sanción del ordenamiento normativo. Con la diferenciación entre disciplinas causales y disciplinas de la imputación, Kelsen hizo una purificación. Y con la diferenciación entre la imputación
sin sanción del ordenamiento normativo y con sanción del ordenamiento normativo, entonces diferencia el derecho de la moral. El derecho es una imputación dotada de sanción del ordenamiento normativo. O sea, debe ser preso porque el ordenamiento así lo establece. No porque sea bueno o malo lo que hizo, sino porque así se ha puesto. De modo que hay dos purificaciones. La purificación de la realidad social y la purificación de la moral. La diferencia está en que la realidad social es enviada a otras disciplinas, por ejemplo, la historia o la antropología. Cambio, la moral es terreno de lo opinable, porque Kelsen es subjetivista en materia de valores. O sea que lo que se dice moralmente es una opinión que puede ser esta o cualquier otra. No merece ninguna ciencia. O sea, si la persona dice ahora debe ser presa porque le está reprochando moralmente lo que hizo, es algo que no tiene ninguna ciencia que lo estudie. Es algo que se dice en el comité, en el café, en la plaza, pero no en un ámbito científico. Esto produce esta doble purificación. Con esto, Kelsen se convierte en el fundador de la lógica jurídica. Kelsen radicaliza la juridicidad lo más que puede, aunque vamos a ver que encuentra dificultades en la lógica jurídica. Diríamos la manera de razonar el derecho y no los hechos ni los valores. Quiero que les quede claro porque es la idea nuclear. Por eso la obra más famosa de Hans Kelsen se llama Teoría pura del derecho. ¿Lo entienden? ¿Sí? ¿Sí o no? Nadie contesta. Bueno, sí, doctor, se doy por entiende. supuesto que entienden. Entonces, ahora tenemos que, como yo creo que les he hablado, en cambio, creo que les hablé de qué entiende por interpretación. Para Kelsen, les conté lo que entiende por interpretación. No, para Kelsen, la norma tiene les cuento, tiene una relación de imputación dotada de sanción del ordenamiento jurídico. Esta es la norma jurídica. La norma moral tiene una imputación sin sanción del ordenamiento. Ahora, la norma que tiene la sanción es considerada la norma primaria, pero al producirse la norma primaria, se genera una norma secundaria, una norma que vive a la sombra de la norma primaria. Mientras haya norma primaria que dice que si un hombre mata a otro debe ser la sanción, habrá una norma secundaria que diga que si es la vida de un hombre debe ser respetada. Si es un incumplimiento de un contrato, debe ser ejecutado por la fuerza. Si hay un contrato, debe ser cumplido. La norma primaria contiene la sanción. La norma secundaria nace porque hay una norma primaria que establece una sanción. Entonces aparece la norma secundaria de la conducta querida. De modo tal que, por ejemplo, si la norma primaria dijera si un hombre no mata a otro, debe ser castigado,
la norma secundaria diría, si un hombre existe, debe ser muerto, porque no es un contenido moral el de la norma secundaria, es simplemente el reflejo de lo querido debajo de la norma primaria, de la que tiene la sanción. ¿Entienden? ¿Sí o no? ¿Entienden? Bueno, tengo 2 alumnos visibles, 2, solo 2. Yo no sé dónde están. Estarán en Rosario, estarán en Europa, estarán en Japón. Si Dios existe, solo Él sabe dónde están, porque yo no lo sé. Están todos escondidos. No sé por qué se esconden. ¿Tienen vergüenza o se van a jugar al tatetí? Para mí que están jugando. Por lo menos muéstrenme que no son nenes y no juegan. Yo creo que están todos jugando. Bueno, entonces ahora seguimos. Supongamos ahora que la norma dice, la norma primaria, dice que si alguien torturara, debe ser el castigo. Pero un juez, eso lo dice la Constitución redactada de otra manera, dice que está prohibida la tortura. Y también lo dicen tratados internacionales. Pero supongamos que un juez ordena torturar. Ahora, ¿qué ocurre? No les conté la interpretación, discúlpenme. Primero, no les conté la interpretación. ¿Cómo se interpreta una norma? ¿Qué es una norma a los fines de la interpretación? Es un marco de posibilidades. O sea que, para que lo entiendan, la Cámara Contenciosa de la capital y el juez federal, que han dictado pronunciamientos contradictorios, en realidad tal vez estaban abiertos, se puede interpretar de una manera u otra. Tal vez, supongamos que había varios espacios, y yo creo que los había. Yo estoy de acuerdo con alguna interpretación y no con otra, pero indudablemente que había la posibilidad de interpretar de una manera o de otra. Esa interpretación, esa diversidad de posibilidades, según Kelsen, es un marco en el cual el juez o la Cámara o el juez de primera instancia deciden políticamente. O sea que no hay una manera de control científico jurídico de lo que resuelve el juez interpretando dentro del marco de posibilidades. La Cámara hubiera podido rechazar el pedido de los padres y el juez federal hubiera podido rechazar el pedido del gobierno federal, porque había tal vez marcos de posibilidades. La interpretación para Kelsen es simplemente un marco de posibilidades. ¿Y por qué lo es? Lo es porque, como ha cortado con la realidad social, no se puede remitir a elementos de la realidad social que le precisaran el alcance. Y como no tiene esos elementos, entonces efectivamente la norma resulta un marco de posibilidades. Tampoco tiene elementos de justicia, mucho menos precisos para saber lo que tiene que puntualmente resolver. Y entonces el juez tiene esta posibilidad. Lo que el juez resuelva
si es dentro del marco de posibilidades, no es jurídicamente criticable, porque la decisión es una decisión política. Yo creo que la decisión siempre es política, pero no creo que haya tanto marco de posibilidades. Sin embargo, parece que hay gente que sí lo cree. Y entonces tenemos esta idea. La norma establece un marco de posibilidades y dentro del marco de posibilidades, el juez decide políticamente lo que le parece que debe hacer. Ahora sí, habiendo hablado de esto, supongamos que un juez resuelve fuera del marco de posibilidades. Por ejemplo, la Constitución Nacional, el bloque de constitucionalidad entero, prohíben que haya tortura. Esto me parece que no es un marco de posibilidades. Un juez no puede decir, dado que esta persona no quiere declarar, debe ser que lo torturen. Esto no lo puede decir dentro del espacio interpretativo. Pero supongamos que lo diga. Supongamos que diga que debe ser torturado. Ahora ya ha salido del marco interpretativo. ¿Qué pasa? Bueno, probablemente la persona afectada recurra a una instancia superior. Si es un juez de primera instancia, probablemente a una cámara. Si es a una cámara, probablemente a una Corte Suprema. Pero en tanto no sea rectificada la decisión del juez en cuestión, se considera, o Kelsen considera, que el juez está habilitado por la norma que aplicó a hacer lo que hizo. O sea que si el juez dice que debe ser la tortura, quiere decir que la norma que o sea que el juez está facultado, habilitado por la norma constitucional para disponer que debe ser el respeto o que debe ser la tortura de la persona de que se trate. Porque el escalón superior no lo revoca. ¿Entienden? Hasta tanto no lo revoque, o si no lo revoca, entonces se entiende que hay una habilitación, hay un facultamiento. De esta manera, Kelsen mantiene con esta elastización del contenido de la norma a aplicar, mantiene la rigidez o la verticalidad del escalonamiento de normas que se suele llamar pirámide jurídica. Una norma se coloca debajo de otra porque es producida como lo dice la otra. Pero esta norma que dicta el juez es producida como lo dice la norma, pero parece que además adquiere la posibilidad de disponer lo que la norma que usa no dispone. ¿Por qué? Porque no hay quien la someta. Si no hay quien somete a la norma inferior que se ha desbandado de la norma superior, entonces es porque no se ha desbandado, sino porque la norma superior
lo ha habilitado. De modo tal que, a ver si recapitulamos. La norma jurídica es una relación de imputación de deber ser más sanción del ordenamiento normativo. Les reitero que una norma está debajo de otra en principio porque fue producida como lo dice la norma superior. Por ejemplo, la sentencia fue producida de acuerdo a lo que indica el Código de Procedimiento y la Ley Orgánica de Tribunales. Pero ahora ocurre que supongamos que la sentencia falla fuera de lo que consideraríamos el contenido de la norma superior. Por ejemplo, el contenido de la norma constitucional que prohíbe la tortura. Entonces, aquí aparece que al final, si se admitiera que el juez prevalece sobre la ley o sobre la Constitución, la pirámide, la verticalidad se habría al final roto. Para no admitir que el juez prevalece sobre la norma superior a la que ha contrariado, Kelsen idea una habilitación. O sea, que el juez está habilitado para resolver en el marco de posibilidades, en la interpretación. Pero la gran habilitación es porque si resuelve fuera de ese marco, también puede resultar habilitado si quien debiera revisarlo, si hay alguien que debe revisarlo, y ese alguien no lo cambia. Y si no hay ningún tribunal para revisar, entonces es porque había habilitación de lo que el juez resolviera. ¿Entienden? O sea que de esta manera, en lugar de decir el juez prevalece sobre la Constitución, dice la Constitución habilitó al juez a hacer lo que hizo. Habilitó al juez a hacer lo que hizo. Habilitó, facultó al escalón inferior para hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque si no, hubiera seguido poniendo controles. A ver si lo comprenden. Ahora, por ejemplo, dentro de un rato, va a venir a mi casa una persona, una señora, que es cadete. Se lo digo con un ejemplo cotidiano, no del derecho, para que entiendan qué quiere decir habilitar. Va a venir una persona a llevar un documento a otra persona para que lo firme. Yo le voy a indicar dónde lo tiene que firmar una vez de leerlo. Pero si la persona fuera y le dijera otra cosa y le hiciera firmar en otro lado, hay dos maneras de entender. Una, que la realista Sciuro fracasó. Una que es la kelseniana. Sciuro habilitó a la cadete para decir que firmara donde él le dijo y también cualquier otra cosa. Si no hubiera querido habilitarla, hubiera llamado a la persona que debía firmar y se lo hubiera especificado, hubiera puesto más controles. Pero como no la llamó, quiere decir que de cierto modo habilitó, facultó a la cadete para que hiciera lo que él le dijo y lo que resultara. De esta manera, no es que yo fracasé,
sino que yo habilité. Con este modo, Kelsen mantiene la verticalidad. No es que la Constitución fracasa, no es que la ley fracasa, es que la Constitución y la ley facultan a quien la aplique para hacer aquello que no tenga un control para modificarlo. ¿Lo entienden o no? O sea, logiciza lo que sucede. La teoría de Kelsen es una gran teoría de la lógica del derecho. Es el fundador de la lógica del derecho. O sea, es lógico que el juez obre en un marco de posibilidades, es lógico que una norma se coloque debajo de la otra porque se produce como lo indica, es lógico que una norma no esté en contra de la superior. Más vale la lógica, no la realidad, indicaría que es que el escalón superior habilitó al escalón inferior a hacer lo que resultó. Todo esto, estoy hablando reiteradamente de escalones, porque en realidad de lo que Kelsen habló es de un escalonamiento de normatividades, escalones, Stufen. Pero en algún lugar aparece la imagen de la pirámide. Yo no podría decir que he leído todo lo que escribió en sus tantos años Kelsen, pero yo nunca encontré, en lo poco que pude que leer con mucho esfuerzo de él, la palabra pirámide, y tampoco lo han encontrado otras personas. Parece que la palabra pirámide apareció en alguna traducción. Un escalonamiento es una pirámide, o forma una pirámide en cierto modo. Si ustedes miran, por ejemplo, las pirámides, creo que son mayas, van a encontrar que son pirámides escalonadas. Pero, bueno, la palabra pirámide es la que se usa. Kelsen toma una imagen que era en realidad de Merkel y la incorpora como Stufen, y el Stufen se convierte en pirámide, y la pirámide es lo que todo el mundo dice. O sea que si les preguntan qué es la pirámide kelseniana, entienden, es el escalonamiento de normatividades que se vinculan de manera lógica. Ya les conté la clase anterior que esta lógica trataba de ser la lógica de la positividad, y esto provocó al final de la vida de Kelsen una reacción favorable al reconocimiento de que más que la lógica importa la positividad, como lo ven en lo que estoy explicando. La relación entre la norma inferior altanera, miren, le puse la palabra que él no usa, pero altanera, rebelde, y la norma superior es una relación no tanto de logicidad o de lógica, es una relación, a mí me parece claramente, que fue puesta en la positividad, pero eso él lo va a tratar de depurar al final de la vida. En realidad, por ahora lo que les explico es el Kelsen clásico, que está sobre todo en la teoría pura del derecho. Los escalones van subiendo. Cada norma está arriba de otras y se va encontrando una norma superior. O sea, la sentencia es sentencia porque fue hecha por alguien habilitado para dictarla. Por ejemplo, si yo ahora
me pongo a escribir, no yo, vamos a poner, si ahora un piquetero dispone que se corta la calle San Lorenzo, donde yo estoy, es probable que lo que dice el piquetero se cumpla. Pero lo que dice el piquetero no es una sentencia. En cambio, una sentencia de un juez que mandara que se pueda transitar es sentencia porque la mandó el juez, aunque el piquetero impidiera que se cumpla. O sea, la norma está en la pirámide porque fue hecha con el trámite establecido en la superior. Y cuando hay desfasaje de contenido, ya les dije, vuelve a la habilitación y dice que el escalón superior habilitó al escalón inferior. Pero sube y encuentra la primera norma puesta. Según a ustedes les han enseñado, la primera norma puesta de la Argentina es la Constitución. Puesta quiere decir establecida. ¿Qué Constitución? Bueno, la Constitución que dé una pirámide que se sustente en una norma hipotética fundamental o una norma conjetural fundamental. Hipotético es más lógico, conjetural es más fáctico. Una norma hipotética fundamental o una norma conjetural fundamental que establezca que debe ser la obediencia al constituyente histórico. O sea que la norma superior en la Argentina todavía se suele entender que es la Constitución, pero hay ya quienes sostienen que son tratados de derechos humanos también, y el mismo Kelsen hubiera admitido una norma puesta superior el derecho internacional, pero cuando uno llega al tope, a la primera norma puesta, ¿dónde la sustenta? Porque a la ley, a la sentencia la sustento en la ley, a la ley la sustento en la Constitución. Supongamos, ¿y a la Constitución en qué? O sea, tiene que haber una norma que le dé sustentación, que le haga como un gancho para que se enganche la Constitución. La ley se engancha en la sentencia se engancha en la ley se engancha en la Constitución. ¿Y la Constitución dónde se engancha? Supongamos que el ordenamiento nacional sea el tope. Podría ser internacional, pero supongamos que sea nacional. Llego a la Constitución. Y ahora, ¿por qué esta norma es la norma primera y no otra? No, por ejemplo, la Constitución de 1819 o la Constitución de 1826. ¿Por qué si la norma primera puesta es la Constitución de 1853-60 y sus reformas y no la Constitución de 1819 o la de 1826? ¿Por qué? Porque se supone, hay una hipótesis, hay una conjetura de una norma que manda obedecer al constituyente de 1853-60 y no hay una norma que mande obedecer al constituyente de 1819 o de 1826. Pero ¿dónde está esa norma? En ninguna parte.
es una suposición. Se supone una norma, más que hay, se supone una norma, se hipotetiza una norma, se conjetura una norma, no está escrita en ninguna parte. Siempre hay una primera norma que no está escrita en ninguna parte, de la que surge la referencia al resto del ordenamiento. Pero ¿por qué se puede suponer, hipotetizar, conjeturar una norma hipotética fundamental que diga debe ser la obediencia al constituyente de 1853-60? Esto lo hace la ciencia, esto lo hace la teoría, esto lo aplican los jueces, pero no está puesto en ningún lado. Búsquenla como quieran, no está puesta, está supuesta. Pero ¿por qué puedo suponer esta norma? Y aquí Kelsen da un salto terrible a la realidad social. Porque se puede suponer, se puede hipotetizar, se puede conjeturar la norma que dijera debe ser la obediencia al constituyente de 1853-60, porque esa norma hipotética da como resultado una pirámide, un escalonamiento que se cumple. Se cumple. Y entonces ahora Kelsen ha quedado en una importantísima inconsecuencia, porque ahora nos ha remitido a hechos, a los hechos del cumplimiento. ¿Cómo pruebo que se cumple? Bueno, ahora me voy a Balcarce 50 en la Cava. ¿Qué hay en Balcarce 50 en la Cava? Niños, no han ido nunca. ¡Qué vergüenza! Bueno, alguna vez tienen que ir a la Cava y decir quiero ir a Balcarce 50. Y si ustedes no le quieren decir Balcarce 50, le pueden decir el nombre del edificio. Está pintado de un color rarito. Con sangre de animal dice que está pintado. Sí, lo hizo Sarmiento. Bueno, miren cómo las ayudó la doctora Fernández, pero ustedes ni lo puede ayudar, pues. Aunque le escribiera las primeras letras, tampoco lo sabe. A ver, está pintada con sangre de buey. Dicen que la hizo pintar. La Casa Rosada. La Casa Rosada. En Balcarce 50 está la Casa Rosada. ¿Entienden? No, no entienden nada. Bueno, allí hay unos señores vestidos de manera rara, porque se visten como lo hizo, como lo diseñó San Martín. Son granaderos. Entonces, si usted lo llega al granadero y le dice, dígame, granadero, ¿esta es la casa de gobierno? Sí, señor, esta es la casa de gobierno. ¿Dónde está el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata? ¿Dónde está, por ejemplo, don Juan Martín de Pueyrredón? Entonces el granadero lo mira otra vez y dice, este no está bien de la cabeza, porque director supremo no hay. No, mire, yo eso no tengo. Como cuando vas a la tienda y te dicen, mire, esto nosotros no tenemos. Pero entonces vos decís, no, le voy a preguntar, ¿y dónde está el presidente de la República Argentina? Ah, sí, mire, ese que va ahí es el presidente de la República, ¿ve? Quiere decir que el presidente de la República gobierna
en nombre de la Constitución de la República establecida en la Constitución de 1853-60. Él es presidente en el cargo que le corresponde de acuerdo a la Constitución de 1853-60. Ahora te vas a la plaza del Congreso y le preguntas a la ordenanza, ¿dónde están los legisladores de la Constitución de 1819? ¿Y qué te dice la ordenanza? Mire, tengo mucho trabajo, yo no lo puedo atender para preguntar estas cosas que no existen. Pero si vos le decís, ¿dónde está el diputado? ¿Dónde está el senador? Ah, ese que va ahí. Pero diputado y senador ¿de qué? De la Constitución del 53-60. Y si vas a Talcahuano y Lavalle, ¿qué hay en Talcahuano y Lavalle? Ustedes, apenas se termina la pandemia, se van a Buenos Aires y recorren los lugares de importancia institucional. ¿No saben lo que hay en Talcahuano y Lavalle? Los tribunales federales. Sí, esos no son federales y no son federales. Son los tribunales de la República. Allí está ¿qué? La Corte Suprema. La excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación y otros tribunales. O sea, entienden. Si usted le pregunta al doctor Rosenkrantz, usted es el presidente de la Corte, ¿no? Y le dice, sí, soy yo. Le dice, ¿y por qué usted es el presidente? ¿De qué corte usted? ¿De la Corte de la Constitución de Weimar? No, le dice, yo soy el presidente de la Corte de la Constitución de 1853-60. Después viene y le pregunta a Ciuro, ¿usted por qué me va a poner una nota? Y Ciuro le va a decir, porque me habilita la Constitución de 1853-60. Y si van a la intendencia, el intendente le va a contestar lo mismo. Y entonces ustedes pueden decir, se puede conjeturar una norma hipotética fundamental que diga debe ser la obediencia al constituyente de 1853-60. Porque en todo el tour que ustedes han hecho en La Cava, en Rosario, en Santa Fe, en Córdoba y en donde fuera, siempre en el país, siempre encontraron la referencia a la Constitución del 53-60. Se puede suponer, hipotetizar, conjeturar una norma que diga debe ser la obediencia al constituyente de 1853-60. Fíjense que no tiene ningún contenido. Es una norma de habilitación, de facultamiento a quienes hicieron la Constitución del 53-60. Y no está escrita en ninguna parte positiva. Es una hipótesis. Esa hipótesis que surge de un gran salto a la realidad social que de manera inconsecuente produce Hans Kelsen. Esto es un punto que suele suscitar críticas duras contra Kelsen. Cuando yo estudiaba, era el año 1960, yo rendía en la Facultad de Derecho de Santa Fe, la Universidad Nacional del Litoral. La sede es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, porque yo empecé un año antes que la Escuela de Derecho de Rosario. Entonces ya no me sirvió para ser alumno. Un día salía, ya estudiante avanzado en 1960, salía de la facultad y enfrente había una librería y me compré la traducción
de la teoría pura del derecho que terminaba de editar Eudeva, la editorial de la Universidad de Buenos Aires. Ahora hay una traducción, una versión y una traducción más actuales, la traducción Bernengo, pero en ese tiempo no la había y yo me compré ese librito que era pequeño y se llamaba Teoría Pura del Derecho y dije, oh, Kelsen, casualmente yo tengo que estudiar filosofía, me lo compro y me lo leo. ¿Y qué me pasó? Que me lo leí y dije, pero claro, por fin esto pone orden en todo este lío. Porque efectivamente ponía un orden lógico en la vida. Era la lógica de todo lo que yo estudiaba. Porque lo demás era medio embarullado, mezclado. A veces había una sentencia que estaba contra la Constitución o contra la ley y sin embargo no la podían explicar muy bien. O sea, de pronto encontré a alguien que me puso un orden lógico en la cabeza. Lógico. No era un orden sociológico, ni un orden valorativo, axiológico. Era un orden lógico. Kelsen me había mostrado una lógica en la que todo cabía. Lo leí y ¡pum! Me hice kelseniano. Era un kelseniano un poco rarito, porque por otro lado era bastante izquierdista. Pero bueno, yo decía, y lo dicen muchos marxistas, el kelsenianismo es el derecho burgués, es la explicación lógica del derecho que hacen los burgueses. Explica todo derecho, pero responde a los intereses de ocultamiento de la clase dominante. Yo eso no me di cuenta. Simplemente me pareció lógico. Fui a rendir. A que no saben qué me tocó. Había bolilleros. ¿Ustedes no saben que había bolilleros? Uno sacaba una bolilla y era un tema. Entonces saca la bolilla, ¡pum! Kelsen. Entonces el profesor me dice, hable. Y yo hablo. Terminaba de leer la teoría pura. Se la conté con pelos y señales. Y no solo que se la conté, sino que se la conté con tanto entusiasmo que el profesor me preguntó, ¿y usted qué piensa de la teoría de Kelsen? Y yo, niño, que tenía más o menos 16 años, lleno de soberbia, 16 o 17, debía tener 17, le he dicho, si no existiera Kelsen, yo no estudiaría derecho porque el derecho no sería una ciencia. Porque ahora, esto yo tenía implícito, no lo dije, Kelsen ha puesto cada cosa en su lugar. Al profesor no le gustó ni un poquito la actitud soberbia del mocoso que le decía que si no existiera Kelsen no habría que estudiar derecho porque no sería ciencia. Entonces el profesor me dijo, bueno, explíqueme la norma hipotética fundamental. Yo se la expliqué. Y entonces el profesor me dijo, pero hace unos minutos usted me ha dicho que ha purificado el derecho. ¿Dónde existe el cumplimiento de la norma, de la Constitución? ¿Dónde existe el cumplimiento con el cual usted elige la norma hipotética fundamental? Y bueno, claro, yo le dije en la realidad social. ¿Cómo? ¿Cómo en la realidad social? Pero no me dijo que la había dejado afuera. Entonces yo empecé a defenderme. Hay un refrán que dice como gato panza arriba. Y me defendía como gato panza arriba y el profesor la disfrutaba porque fue el castigo que me impuso. No tenía defensa. Yo me sentía un desgraciado porque yo era burro y no era un burro. Es que no tiene defensa. Es una clara impureza. Es una clara inconsecuencia porque ahora
ha saltado del positivismo normológico al positivismo sociológico. No se ha enganchado de los valores, no lo toma porque es justa, la toma porque se cumple. Pero ¿dónde se cumple? En eso que Kelsen había jurado que había excluido. Yo me sentí un desgraciado. Cuando después seguí estudiando, me di cuenta que yo no era un desgraciado, sino que ni el mismísimo Kelsen hubiera podido contestar otra cosa, porque no hay la posibilidad. Porque la teoría está construida así. O sea, él edifica lógica, 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 pero como para que no le cuelgue del vacío, al final la engancha en los hechos. Porque si no, la pirámide, el escalonamiento, estaría en el vacío. Y podría ser uno u otro. El de la Constitución del 53, el de la Constitución del 19, el de la Constitución del 24, del 26, perdón, y el de la que hiciera esta noche el profesor Ciuro si no puede dormir. Cualquiera podría ser la Constitución, pero no, porque la única cuya norma hipotética se puede suponer es aquella que da una Constitución que se cumple. Ahora, Kelsen con esto logiciza cualquier contenido. Kelsen decía, son de tanta mala fe que me acusan de ser liberal, socialista, marxista, comunista, racista, y no se puede hacer todo eso junto. No, no es que lo acusan de eso indirectamente, lo acusan de ser la lógica de cualquier régimen. No es lo mismo ser la lógica de un régimen que ser el régimen. Kelsen logiciza lo que suceda. Si ahora en la Argentina se estableciera un régimen racista y se cumpliera, Kelsen lo explicaría con la misma tranquilidad jurídica de conciencia con la que explica un régimen igualitario y democrático. Porque lo que Kelsen hace es despegarse lo más posible de los contenidos. El kelsenianismo, la teoría pura del derecho, es una lógica del derecho existente, sea cual fuera su contenido. Lo que sí que le da lo mismo, jurídicamente hablando, que tenga un contenido otro. En cambio, Hans Kelsen persona era un ferviente partidario del Estado de Derecho. No confundir a Hans Kelsen, jurista, con Hans Kelsen persona. Como jurista podía ser un jurista que logicizara una dictadura, como normas y no quiere discutir el contenido. Por eso, sobre todo, comenzó a escribir en un tiempo en que la burguesía dominante, o más o menos poco tiempo después.
sea la dictadura soviética, sea la dictadura fascista, sea la dictadura nazi. Y por eso el hueco kelseniano queda a disposición de cualquier poderoso. Kelsen viene a ser una especie de cheque en blanco a lo que ocurra. Por ejemplo, ahora hay un enorme debate que la gente se dedica a discutir estas pavadas, si van a cumplir o no con la pandemia, pero la gran discusión profunda es el porvenir de la especie humana. Y es el empleo de la ingeniería, de la inteligencia artificial para el bien o la sustitución de la humanidad. Ese es el problema que hoy se discute en la vanguardia. Y hay gente que para ganar las elecciones de agosto, de octubre o de cuando fueran, se entretienen en discusiones muy coyunturales. El gran problema es qué diablos hacemos con la humanidad. Kelsen iría logicizando lo que ocurriera. Por ejemplo, hay un gran debate sobre si conviene o no poner chips en las cabezas de las personas. No para resolver un problema médico, sino para resolver un problema de perfeccionamiento de la inteligencia. O sea, entienden, estos son los problemas de lo que se tienen que ocupar también. Le ponemos un chip y lo hacemos con una coeficiente intelectual de 190 o lo dejamos como está el cerebro. Ese es un problema enorme, sobre todo porque si ponemos chips, no solo ya no serán hijos de hombre, sino lo más impactante sería que habría quienes tienen chip y quienes no lo tienen. Nadie contrataría a una persona que no tiene chip. Pero tal vez chip no se puedan poner todos. Se agilizan una cantidad de problemas socioaxiológicos, lo entienden. Ya funcionan los orangutanes, creo, en monos. Si funciona en monos, va a funcionar en hombres, y creo que ya lo han puesto en algún hombre. Ahora, para resolverle una hemiplegia o para darle un coeficiente de 190. Coeficiente intelectual es la medida de la inteligencia. Entonces se quebraría la especie. A Kelsen le sería indistinto, jurídicamente hablando. Porque es un cheque en blanco a lo que ocurra. Es la lógica de lo que ocurra. Pero tal vez el derecho se deba ocupar de eso. Y no simplemente logicizar lo que suceda. De modo que me parece importante que vean que la elasticidad de la teoría de Kelsen es tal vez atractiva si uno piensa en abstracto, pero si uno piensa la vida concreta de las personas, entonces parece que no es tan sustentable. No sé si me entienden, pero quisiera que comprendan.
es un cheque en blanco a lo que vaya aconteciendo. Ahora, vamos a cambiar de positivismo y vamos a hablar del positivismo sociológico. ¿Por qué es positivismo? ¿Por qué es positivismo? ¿Por qué? Porque sostiene, como parecería haberlo sostenido Creón, ¿qué cosa? Que el derecho, ¿qué es? El derecho es lo opuesto, pero en este caso no es lo opuesto normológicamente, sino lo opuesto sociológicamente, lo opuesto en la realidad social. Por eso se dice que es un positivismo sociológico que también se da en llamar realismo. Este realismo tiene diversas corrientes. Una es la corriente norteamericana y otra es la corriente escandinava. La corriente norteamericana sostiene que perdón, es que se me hizo lío con la compu, un momentito. La corriente norteamericana, el realismo norteamericano, surge en Norteamérica cuando en Norteamérica, que es un país de tradición bastante empirista, de raíz anglosajona, se introducen ciertas prácticas de racionalización de la jurisprudencia. Ustedes saben que la fuente principal del derecho para los anglosajones, para el common law, es la jurisprudencia. Y entonces hubo quienes intentaron logicizar la jurisprudencia. Ante esto aparece una fuerte reacción apegada a los hechos, a lo que ocurre en la vida concreta. Y más o menos en finales del siglo XIX y comienzo del siglo XX surge la corriente realista norteamericana. El más famoso exponente es un juez que se llamaba Oliver Wendell Holmes Jr. Oliver Wendell Holmes. Holmes sostuvo que saber derecho es poder predecir lo que harán los jueces y lograr que hagan lo que uno quiere. Fíjense la diferencia grandísima que hay con el positivismo lógico, normológico de Kelsen. Kelsen no quería ver los hechos, no los quería incorporar al sistema. Dice, surge de los hechos, pero luego es lógica, en Kelsen. Pero en cambio, en el realismo, el derecho son hechos. No es que surge de los hechos, pero después es solo lógica, sino que es puro hecho. Holmes dice, saber derecho es poder predecir lo que harán los jueces y lograr que hagan lo que uno quiere. Por ejemplo, a veces saber derecho es muy difícil predecirlo, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted me dice qué puede hacer un juez de un tribunal contencioso administrativo de la Cava ante un pleito
que le interesa al gobierno de la Cava, aunque lo promuevan particulares, uno puede pensar que no son iguales las posibilidades de que lo admita o no. Y la misma gente que interpuso el recurso ante la Cámara Administrativa, Cámara Contencioso Administrativa de la capital, han pensado, lo interponemos ante el juez federal, lo interponemos ante Juan, Pedro, Manuel o Luis. Lo interpusieron donde pensaron que les iba a ser más beneficioso. Trataron de predecir lo que iba a ocurrir y lograron lo que querían. Por supuesto, cuando los partidarios del decreto de necesidad y urgencia del presidente Fernández han querido frenar a la Cava o ponerla en apuros, han ido a un juez que probablemente dictara una sentencia favorable a ellos, como ocurrió. No sé si entienden. Si los padres hubieran ido al juez federal, probablemente uno hubiera podido decir, yo lo hubiera dicho, grave error estratégico, ¿no? Porque, como diría Holmes, saber derecho es poder predecir lo que harán los jueces y lograr que hagan lo que uno quiere. Si usted va a un juez que es juez de la Cava y que pertenece ideológicamente al mismo movimiento que gobierna la Cava, y bueno, y que además es juez en lo contencioso administrativo, donde uno, si es gobierno, siempre trata de nombrar jueces más o menos que no tiren cañonazos, uno puede más o menos calcular que ese juez va a ser favorable. O sea, saber derecho es poder predecir lo que harán los jueces y lograr que hagan lo que uno quiere. ¿Lo entiende o no? ¿Entienden? Cuando yo me recibí de abogado, en el año 62, me dieron el título. Yo me recibí en el 61 y me dieron el título en el 62. Evidentemente no tenía 2 millones de clientes. No tenía. Los poquitos clientes que tenía eran los conocidos. Y vinieron unos primos de mamá, maravillosa gente, que se peleaban entre ellos a quién más le correspondía, a cómo podía beneficiar más a una que era viuda. ¿Cómo le iban a regalar todo a la viuda? Todo a la viuda, que era una gran mujer. Era como una especie de pastora protestante. Entonces vienen, me traen todos los papeles en orden, yo preparo la declaratoria de heredero y voy a tribunales, que funcionaba en el edificio donde está ahora la facultad. Pregunté, ¿qué tribunal está en turno en voluntarios? Porque no había sorteo. Entonces me dijeron el tribunal TAE. Y fui. Había una pila de expediente en la oficina. Yo no, era un jovencito, tenía 19 años. Fui, había una pila de expediente, presenté el expediente. Bueno, luego, jamás salía, nunca salía. Tenían que dictar el primer decreto. ¿Usted lo dictó? Pues el juez tampoco. Y pasaba el tiempo. Y después cada decreto que salía era un parto. ¿Por qué no salían? Un momento, claro, mis primos se asombraban. Porque una declaratoria de heredero bien llevada eran 4 o 5 meses.
Había pasado casi un año y no pasaba, no terminaba. ¿Y saben por qué no terminaba? Porque el juez no firmaba el despacho. Porque era un vago, pero un vago de esos, que no hay muchos. Y las pilas de expediente era porque no las firmaba. Después le hicieron un juicio político y lo echaron, porque no firmaba el despacho. Eso es saber derecho también. Poder predecir lo que harán los jueces. Fue un grave error en mi ejercicio profesional, porque nadie tuvo la bondad de decirme que saber derecho es al menos poder predecir lo que harán los jueces y lograr que hagan lo que uno quiera. Lo único que yo tenía que lograr era que el juez dictara la declaratoria de herederos de gente que estaba no de acuerdo, estaban en desacuerdo para ver cómo podían estar más de acuerdo. Porque todos estaban absolutamente de acuerdo, no había un motivo alguno para que el proceso durara todo eso. Saber derecho es poder predecir lo que harán los jueces y lograr que hagan lo que uno quiera. Oliver Wendell Holmes. No lo olviden. Después vos podés decir saber derecho es lograr que sea justo. Es lo que vos quieras. Pero tenés que poder predecir. Si no, es una grave falta del ejercicio estratégico de la profesión. Esta teoría, esta corriente llamada sociología, realismo o positivismo sociológico norteamericano, hizo estudios muy importantes sobre sociología judicial, sobre psicología judicial. Sociología judicial, para dónde corre el juez. Psicología judicial, qué piensa, es ágil, es tonto, es lento. Todo eso hay que saber. Y lamentablemente en las facultades todavía no lo enseñan suficientemente. Eso hay que saber. Ahora, ahí encontramos, por ejemplo, a Cardoso, otro a Frank, diversos autores de esta corriente realista. Algunos más moderados, pero también realistas, como Ruscoe Pound, Ruscoe Libra. Por favor, no vayan a poner Libra en el examen. Ruscoe Pound sostuvo que el derecho es ingeniería social. ¿Qué quiere decir que es ingeniería social? Quiere decir que es una construcción en la que hay hechos, hay una lógica y hay algo que uno persigue, como el ingeniero. El ingeniero tiene metales, tiene Portland, tiene agua, tiene fórmulas y tiene un propósito, hacer un puente. Ingeniería social. A mí me parece que es muy linda la imagen, ¿entienden? Es como un ingeniero. La gente te viene a pedir que le hagas un contrato, que le hagas una sociedad anónima o una fundación, o le ayudes a redactar un testamento. La gente no te viene a pedir que le cuente lo que dice el Código Civil y Comercial. A mí no me lo preguntó nadie. Yo ejercí la abogacía 10 años. Nadie me preguntaba por el código. Me preguntaban, ¿gano o pierdo?
no me preguntaban por el código lo tengo que saber yo como un instrumento. Hay gente muy curiosa. Yo sí, cuando voy al dentista lo enloquezco porque le pregunto cada pieza que usa, para qué sirve, pero porque soy una persona enfermantemente curiosa. Pero si no, la gente no pregunta eso, la gente quiere saber si gana o pierde. Eso tiene que saber un abogado y es muy difícil de saber. Para eso hay que saber sociología, hay que saber psicología y hay que pensarlo como una ingeniería. A vos te piden que edifiques un contrato, que edifiques un estatuto. Lo que pasa es que la palabra ingeniería tiene un matiz que al fundador del trialismo, Werner Goldschmidt, no le gustaba mucho, porque la palabra ingeniería se adecua mucho al sentido norteamericano de la utilidad. Los norteamericanos tienen un fuerte sentido utilitario de la vida y del pleito. Muchos norteamericanos calculan el pleito como un negocio, cosa que vamos a ver cuando estudiemos el análisis económico del derecho. Entonces, para los norteamericanos, para Pound en particular, el derecho puede ser ingeniería. Pero hay una profesión que tal vez podríamos parangonar mejor, que no se inclina solo por la utilidad, sino también por la belleza. ¿Cuál es la profesión que es un arte, que además de los elementos materiales y de los cálculos, se orienta a la utilidad, pero tal vez sobre todo a la belleza? Arquitectura. Sí, señor. ¿Quién dijo eso? Muy bien, Melina. Muy bien, Melina, ¿no? Muy bien, Melina. La arquitectura, una profesión hermosísima. Y aquí no es solo utilidad. Hay una combinación de utilidad y belleza. Y uno puede decir, en el derecho hay que hacer cosas útiles. Si te piden un contrato, no lo tenés que llevar a la quiebra, pero útiles y justas. El arquitecto hace cosas útiles y bellas, el abogado hace cosas útiles y justas. Yo creo que la arquitectura tiene un fortísimo ingrediente de belleza y el derecho tiene un ingrediente, según mi construcción, tiene un fortísimo ingrediente de lo que construyo como justicia. Esto es lo que llamamos el positivismo sociológico o realismo, o también a veces sociologismo en otra corriente, norteamericano. Si cruzamos el Atlántico y vamos a los países escandinavos del norte de Europa, encontramos otro realismo con alguna expresión más rotunda y otra más moderada. La vertiente rotundamente realista, sociologista fuerte, es la que representó el sueco Carl Olivecrona. Muy bien, Drusin lo sabe. ¿Sabes más? No, me acuerdo del nombre porque algo habíamos visto en la introducción al derecho. Te felicito y te acordás de introducción al derecho. Es como para ponerme contento para todo el día, porque todo esto que tenemos acá ni saben con quién hicieron introducción al derecho. Nada. Y no protestan, ¿eh? Y no protestan. Deberían jurar, profesor, nosotros sabemos todo. No, porque como no son mentirosos, entonces no me dicen que lo saben, porque no lo saben. Bueno, no importa, alguna vez lo van a saber. Tanto se lo voy a decir que basta por sacarme de adelante, lo van a saber. Así voy a hacer. Las cosas se las voy a decir tantas veces hasta que al final digan, me lo saco a este de adelante y lo aprendo.
Ay, bueno, tanto va el cántaro a la fuente que se rompe. Bueno, entonces, a ver si entienden. El derecho como hecho, Carl Olive Crona. Ahora, todo lo que es el derecho son hechos. El derecho son reglas del uso de la fuerza. Las normas son acciones imaginarias, nada de lógica, acciones imaginarias, psíquicas, a cumplir por personas imaginarias en situaciones imaginarias. No lógica, imaginación. Acciones imaginarias que la gente establece. Acciones imaginarias a cumplir en situaciones, por personas imaginarias en situaciones imaginarias. ¿Y los valores qué son? Preferencias. Uno prefiere que los contratos se paguen y otro prefiere que los contratos no se paguen. En un país capitalista se prefiere que los contratos se paguen. En un país comunista se prefiere menos que los contratos se paguen. ¿Por qué? Los valores son preferencias. Nada más que eso. Preferencias que sociales. De modo que el derecho es fuerza. Son reglas del uso de la fuerza. ¿Recuerdan ustedes a Trasímaco? En la misma línea. El derecho son reglas del uso de la fuerza. Las normas son acciones imaginarias a cumplir por personas imaginarias en situaciones imaginarias. Y los valores son preferencias. Por ejemplo, en una sociedad se prefiere A, en una sociedad se prefiere B. ¿Cómo se transmiten esas preferencias? Por la educación. Y si no da lugar a la educación, no cabe la educación, ¿qué se hace? Si no lo puede educar, ¿qué agarras? Un palo y lo sancionas. Ese es el derecho. Hechos. Ven cómo el título expresa rotundamente el contenido. Ahora lo entienden que son grandes. El derecho como hecho. Hecho en todos sus despliegues. Lo que vamos a ver, el tridimensionalismo considera 3 dimensiones. Acá, todo el realismo es solo realidad social. Hechos. Si bajamos un poco de Suecia y llegamos a Dinamarca, encontramos a Alf Ross. Alf Ross, que sobre todo, Alf Ross es uno de los juristas más lúcidos del siglo XX, el danés Alf Ross. Escriban bien Ross porque luego vamos a estudiar un autor que se llama Rawls, que es otra cosa. Esto es R-O-S-S. Alf Ross escribe, por ejemplo, el libro principal sobre el derecho y la justicia. Aquí también habla de reglas de uso de la fuerza. Pero acá el derecho sobre todo se piensa desde el punto de vista judicial. Las normas jurídicas son dirigidas a los jueces y el derecho vive en las decisiones judiciales. O sea, allí está el sentido del realismo. El derecho viene a ser, o las normas vienen a ser, como reglas del uso de la fuerza, pero del juego. Reglas de juego. Como por ejemplo las reglas de juego del ajedrez. Si usted no sabe nada de ajedrez y mira a personas que juegan el ajedrez, puede creer que no están bien de la cabeza, porque mueven unas piecitas y de pronto uno agarra una piecita y se lleva por delante la del otro y el otro la tiene que sacar. Y dice, ¿qué cosa están haciendo esto? Es un sinsentido.
Pero si usted sabe algo de ajedrez, dice, no, estas son las reglas del juego. Mover la pieza significa esto. Así ocurre en el derecho. El derecho son reglas de juego. El derecho son reglas de juego en las que uno hace reclamos a los jueces y los jueces resuelven según reglas. Las reglas adquieren su plenitud en la judicialidad, pero el derecho, en definitiva, son eso, reglas de juego. Por eso, nosotros entendemos las reglas de juego mucho más que la gente común. Y de eso resulta que la gente común, a quien nosotros no le enseñamos suficientemente las reglas de juego, cree que qué cosa misteriosa estamos haciendo. La gente no sabe las reglas de juego por las cuales se manejan los jueces. No las saben bien. La gente tiene ideas vagas de la cosa y a veces atribuyen a los jueces arbitrariedades que no tienen, porque la gente no conoce las reglas de juego. Por ejemplo, se trata de la libertad de una persona durante el proceso. La gente no conoce la regla de juego de que la persona se presume inocente. Y como no la conoce, cree que el juez es una persona mala que suelta delincuentes. Porque las personas no saben que antes de condenarlo se presume que es inocente. Y no saben que para condenarlo el juez tiene que cumplir determinadas reglas. Regla de juego. No es que lo agarra de una oreja y lo lleva a la cárcel. Eso cree la persona que no entiende. Y el periodista, que en lugar de explicarle que hay reglas de juego que hacen que el juez sea juez porque no es el juez persona, es el juez en la regla de juego. Entonces los periodistas le dicen, ¿y por qué lo soltó? Y lo soltó porque esas son las reglas de juego. Si no le gusta, cámbielas. Pero esas son las reglas de juego. Por eso yo creo, y con esto voy a terminar porque se termina el tiempo, que es muy importante que se entienda esto. Fuerza, reglas de juego, concreción en la vida de las personas a través de las sentencias. Y una cosa que creo que hay que agregar, hay que educar jurídicamente a la población. Porque si no, ven corrupción donde no la hay. ¿Entienden? Si la persona la mantiene libre por la regla de juego, la gente cree que la mantiene libre porque quiere que vaya a matar a alguien. La universidad debe salir a la calle y explicarle a la gente el derecho. Porque si no nos va a ir mal. Bueno, yo no soy juez, pero en este caso vengo a ser parecido. La regla de juego era que a las 12:15 yo debía terminar mi clase. Hoy Diego Mendí no me lo ha dicho porque no ha puesto su nariz en la clase, pero yo igual la doy por terminada. Gracias a todos, gracias a Diego y les mando un gran saludo para la próxima. Gracias, doctor. Chao, profe. Buenos días. Hasta luego. Pero